Buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta mañana. Aquí tomando unos ricos mates, aunque hace calor, pero no podemos dejar este vicio, ¿no? Este mate. La verdad que es algo, una tradición de los argentinos y es riquísimo poder leer la palabra de Dios, tomar unos ricos mates, disfrutar en la mañana, este fresquito que ya está apretando el calorcito de temprano, ¿sí? Y hoy quería compartir una palabra, tal vez para muchos conocidas, para otros no, que está en el libro de Isaías 53, una palabra donde Dios siempre va a estar hablando en nuestras vidas, ¿no? O sea, hay algo que Dios siempre va a hacer, Dios siempre te va a hablar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿no es cierto? Este es el manual de vida que Dios nos dejó, ¿no? Para que nos alimentemos de Él, ¿no? Para que nos impregnemos de la palabra de Dios, ya que su palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿sí? Y te invito a abrir la Biblia acá en Isaías 53, versos 4 y 5, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra de Dios, ¿no? Que nos recuerda realmente el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Si bien todavía esta palabra fue escrita mucho antes, ¿no? De que aconteciera, de lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, pero nos habla de Él, nos habla del sacrificio de Jesús, ¿sí? Si bien Jesús, nuestro Señor, pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros, para que todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué digo cree? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos habla hoy. No dice para el que crea mañana, sino para el que cree hoy. ¿Sí? Nos habla en tiempo presente, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en ese sacrificio Dios llevó todas nuestras rebeliones. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Y el verso 5 dice: mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Wow! Junto con la salvación, Dios nos da beneficios para nuestras vidas. Y uno de los beneficios que Dios nos ha dado es que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos venimos a Jesús con una necesidad, ¿no es cierto? Muchos están enfermos físicamente, muchos han tenido problemas en sus hogares, en su familia, muchos han pasado tantas cosas, ¿no? Aún desde su niñez, que eso dejó marcados sus vidas, ¿no? Y el único que puede sanar todas esas heridas del alma es Jesucristo. Tal vez vos estás cargando una mochila, ¿no? Por tantos años, por cosas que te pasaron, ¿no es cierto? Pero yo quiero decirte que hay alguien que murió en la cruz por tu vida, por cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, para que el cree en Él tenga vida eterna, como dice en San Juan 3:16. Mas a todos los que creen en Él, ¿no es cierto?, serán salvos. Primeramente Dios nos salva de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de tantas cosas, ¿no es cierto?, por haber vivido lejos de Dios, ¿no?, que muchas veces para nosotros estaban bien, pero no para Dios. Y eso fue marcando nuestras vidas, fue hiriendo nuestros corazones, ¿no? A nuestros padres que han vivido lejos de Dios, ¿no es cierto?
y tal vez por ahí no todos siempre hicieron bien las cosas y se han equivocado muchas veces, como nosotros también nos equivocamos. Pero gracias a Dios que hoy podemos acercarnos a Él, confiar en Él, declararle a Él nuestros pecados, ¿no? Dice la palabra de Dios que confiese sus pecados, será perdonado, ¿no es cierto? Y qué bueno que podemos acercarnos a la cruz, ¿no es cierto? Confiar en el Señor, creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, para mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Si bien no somos salvos por las obras, ¿no? Porque para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Somos salvos por la fe en Él, en Jesucristo. Sí tenemos que cuidarlas con las obras y para eso cada día debo acercarme a Jesús, cada día debo ir a Él, confiar en el Señor, hablar con Dios, pedirle a Jesús que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Ay, estoy cerca de la ventana y pasan los autos a full y se escucha mucho el ruido de los autos. Vamos a seguir. Qué bueno, ¿no? Que hoy por hoy podemos acercarnos a Dios y confesarle a nuestros pecados, declararle, saber que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Podemos tener vida abundante, perdón de pecados y también sanidad para nuestra alma y para nuestro espíritu. Yo quiero decirte que desde el momento que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, a partir de ese momento Dios llevó todas mis dolencias espirituales, podríamos decir, ¿no? Porque uno viene arrastrando cosas desde la niñez y eso trae amargura a nuestras vidas, a nuestro corazón, por cosas vividas. Mis padres eran separados, bueno, muchas cosas que he vivido, ¿no? De mi juventud, de mi niñez, y eso había amargura en mi corazón, ¿no? No solamente porque mis padres se habían separados, sino que realmente yo le tenía miedo a mi papá, ¿no? Porque ellos vivían discutiendo, muchas veces nos teníamos que ir con mi mamá, salir por ahí para poder descansar, o sea, para cuidarnos, ¿no? De que él no tomara ninguna mala acción, ninguna mala actitud. Y bueno, todo eso fue guardando en mi corazón heridas, tristezas, hasta que desde el momento que acepté a Jesús, Dios pudo realmente sanar esas heridas. Él pudo perdonar mis pecados y realmente hacerme una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Pude perdonar a mi papá, pude perdonar a mi mamá, gracias a Dios. Eso lo hace Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos enseña a amar, nos enseña a perdonar. Como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y tenemos que perdonar a aquellos que nos hayan agredido, lastimado. Y vos decís, pero ¿cómo uno puede perdonar a cierta persona que hizo tal cosa? Se puede perdonar, tenemos que quererlo, hacernos, ¿cierto? Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Porque la falta de perdón trae amargura, trae tristeza, no nos deja crecer, no nos deja ser libres, aún trae enfermedades físicas, ¿sí? Entonces tenemos que perdonar, gloria a Dios. En 1 de Pedro 2:24 dice la palabra de Dios, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Gloria a Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo, hoy podemos tener redención, perdón de pecados y aún recibir sanidad, como dije antes, ¿no? Para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Lo más importante que Dios quiere es sanar nuestro corazón. Sí, también recibir la sanidad física, ¿no? Eso no quiere decir que no vaya al médico a hacerme un control, nada, no. Tenemos que ir al médico, los médicos están puestos por Dios y tenemos que hacernos ver. Pero eso no descarta
que también recibamos ese milagro que estamos esperando, ¿no? Si vos estás enfermo y estás escuchando esta palabra en este día, en esta mañana, quiero decirte que Dios puede hacer ese milagro, que ya Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Dios no solamente nos ofrece la salvación, sino que también junto con la salvación nos da ese privilegio, ¿no?, de ser sanos. Acá en el libro de Isaías nuevamente 53:4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Quiere decir que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados y sanados. Solamente tienes que creer en Él, tienes que creer en el sacrificio de Jesucristo y arrebatar esta palabra, que es una promesa de Dios para nuestras vidas. Sabes que en cada promesa que Dios nos da siempre hay una demanda, y la demanda que Dios nos da es que creamos en Jesucristo, que creamos en su palabra, que creamos en su promesa, ¿no? Gloria sea el Señor. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios nos ha dado paz a través de Jesús. Antes de conocer a Jesucristo, tal vez nuestra alma no tenía paz a causa de las cosas que hemos vivido, ¿no es cierto? Nuestra alma estaba siempre, ¿cómo te puedo decir?, sin paz, ¿no es cierto? Pero yo te puedo decir que la paz de Dios es real, la paz de Dios es verdadera, y el único que te puede dar paz a pesar de cualquier situación que vos puedas estar atravesando, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier enfermedad, sea cual sea, Dios es nuestra paz. Y la paz de Dios realmente es verdadera y es real. Otro de los beneficios de Dios es que no solamente que Dios nos perdona, nos sana, sino que nos ha dado paz. Y esa paz realmente es real. Esa paz es genuina, esa paz es verdadera. Si bien siempre digo, es lindo ir un día de campo, de refrigerio, pasear, tomarse unas vacaciones, ¿no? Porque nuestra alma necesita esos momentos de refrigerio, pero la paz verdadera está en Él. La paz verdadera está en Jesucristo. Por eso, si vos todavía no has recibido a Jesús en tu vida, en tu corazón, este es el día para que lo hagas, para que creas en Él, para que creas en su palabra, para que creas en el sacrificio de Jesucristo. Lo primero que Dios va a hacer en tu vida es darte paz, seguridad, ¿sí? Y saber que la sangre de Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado, sea cual sea lo que hayas hecho. Si tú crees en el Señor y le confiesas: Señor, yo he hecho esto, te pido perdón por todos mis pecados, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Sinceramente, Dios quiere que seamos íntegros con Él, ¿sí? A Él nada podemos esconderle. ¿De qué me sirve esconderme del hombre si a Dios nada le puedo esconder? Lo importante es que vos seas sincero con Dios y le digas: Señor, yo he hecho esto, y te pido que me perdones, que me ayudes a cambiar, Señor. Te pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, que me hagas una nueva persona, que pueda caminar como tú quieres que camine, como verdaderamente hija de Dios. Y también te pido sanidad para mi alma, mi espíritu, y aún para mi cuerpo, porque como dice acá en Isaías, dice la palabra de Dios que por tus llagas, Señor, fuimos curados y sanados. Créelo, porque es así. Recibe a Cristo en este día, habla con Él, entrégale tu corazón al Señor y vas a recibir realmente esa paz, ese perdón, esa sanidad, esa liberación que tanto estás esperando. Solamente en Jesucristo podemos recibir paz, sanidad, liberación. Amén. Solo Dios puede darte ese privilegio. Gloria sea al Señor. Yo quiero decirte que Jesús
Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que Él existió desde siempre. ¿Y cómo es esto, no? En San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. Ahí podemos ver que Él existió desde siempre. El Verbo, la acción, la palabra, ¿sí? Existió desde siempre. Jesús es la palabra viva. Jesús hecho realidad, que vino a este mundo para morir por nosotros. Si Él no hubiera pasado por el sacrificio de Jesucristo, nosotros no tendríamos esperanza, pero gracias al sacrificio de Dios hoy podemos tener esperanza, hoy podemos tener vida abundante, hoy podemos tener perdón de pecados y todos los beneficios que Dios nos da a través de creer en el sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios. En Él tengo perdón de pecados, vida nueva, vida abundante, sanidad para mi alma y para mi cuerpo también. Gloria sea a Dios. Junto con la salvación, Dios me da todos esos beneficios por haber creído en el Hijo de Dios. Y si te cuesta creer, decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero me cuesta. Y Dios lo va a hacer. Amén. Yo quiero decirte que Jesús murió por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos los que le han recibido, como dice en San Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Hijos solamente son aquellos que le han recibido a Cristo en su vida, en su corazón, que han reconocido el sacrificio en la cruz del Calvario. Todos somos creación de Dios, pero hijos solamente aquellos que le han recibido. Gloria sea al Señor. Yo quiero decirte que el poder de Dios es real, que Jesús es real, que su poder no ha menguado, que Él tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Tal vez muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas obras, pero si tú te acercas con un corazón sincero y le pides perdón a Dios por todos tus pecados, Dios va a perdonar tus pecados. Él va a quitar esa culpa, esa tristeza, esa soledad que hay en tu corazón, esa amargura. En el nombre de Jesús, Dios quiere hacerse real en tu vida. Solamente te pide que le creas a Dios, que le creas a la palabra de Dios. Y aun si estás enfermo, Dios va a sanar toda herida del alma y va a sanar tu cuerpo, porque Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Yo quiero decirte en este día, en esta mañana, si todavía no has aceptado a Cristo, este es el día para que lo hagas. El mañana no es nuestro, el mañana es de Dios. Por eso yo te invito a que abras tu corazón y repitas conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, yo te reconozco que moriste en la cruz por mí, resucitaste entre los muertos por el poder del Padre Celestial. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor, y anota mi nombre, Jesús, en el cielo, en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, si has hecho esta oración, déjame decirte que has pasado de muerte a vida, porque Cristo es la vida. Y la vida de Cristo entró en tu vida y en tu corazón. Y ahora sí, debes cuidar esta salvación, orando, buscando de Dios cada día. Si no tenés Biblia, cómprate una Biblia, ¿no? Versión Reina Valera, y puedas leer todos los días la palabra de Dios. Dios siempre tiene una palabra de Dios para tu vida, la cual va a alimentar tu fe. ¿Cómo viene la fe? Pues leyendo la palabra de Dios. Dice que nuestra fe viene, dice, por el oír y el oír de su palabra. Si yo quiero que nuestra fe crezca, tengo que leer la palabra de Dios, ¿sí? Porque nuestra fe tiene que crecer. Entonces cuando vengan las pruebas, las luchas, vos estás cimentado en la fe que es Jesucristo, y esa fe te va a fortalecer. Amén.
para que no mengue, sino para que Cristo viva en tu vida cada día y se haga fuerte en todas tus necesidades, en todas tus debilidades. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer por último el Salmo 103. Algunos versículos del Salmo 103 donde el salmista daba gracias a Dios por los beneficios de Dios. Si bien el Salmo fue escrito antes de que Cristo viniera, y ellos creían en Dios, pero todavía no había venido Jesús. Jesús ya vino la primera vez, ¿no es cierto? Y pronto va a venir por su iglesia y vamos a ser arrebatados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Por eso qué bueno que creas en Jesucristo, que recibas a Jesús en tu corazón y que cada día estés buscando en la presencia de Dios todos los días, dejando que Dios sane tus heridas, que nada interrumpa la comunión contigo, con Dios en tu vida, sino llenate cada día más de la presencia de Dios. Ora, busca de Dios, lee la palabra de Dios. Trata de congregarte si tenés una iglesia cerca y si no está cerca, busca. Lo importante es que realmente busque de Dios y leas la palabra de Dios cada día. Sí debemos congregarnos porque Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Si está a nuestro alcance poder congregarnos, si tal vez no vivimos lejos de tantos lugares, bueno, acércate a una iglesia donde se predique la verdad de Cristo. Hoy por hoy podés escuchar la palabra de Dios a través de las redes. Si no podés, si tal vez estás imposibilitado de acercarte a una iglesia, podés poner a través del Facebook, a través de YouTube, escuchar palabra de vida, escuchar palabra de Dios. Pero si está en realmente poder congregarte, no dejes de congregarte. Si busca una iglesia donde se predique la verdad de Jesucristo y que pueda ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que predican la verdad? Lee la palabra de Dios para que no seamos engañados. Amén. Acá en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, y es más largo, ¿no? Pero qué bueno que podamos dar gracias a Dios y reconocer todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Primeramente, ser salvos, es ser perdonados, el que podemos tener acceso libre, como dice la palabra de Dios, al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia, para el oportuno socorro. ¿Sí? Que podamos acercarnos a Él, pedir perdón, saber que nos perdona, que nos limpia y que sana toda herida del alma. Dios quiere sanar todas tus heridas, Dios quiere sanar tu cuerpo, pero está en ti que realmente tú le dejes obrar a este Maestro Divino, a Jesucristo, que Dios pueda sanar tu corazón. Amén. Solamente tienes que buscarlo, creer en Él, confesarlo cada día, ¿sí? Y buscar de Dios cada día a través de la oración, a través de la palabra, congregarte, ¿sí? Dejar instruirte en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios trae sanidad, liberación para nuestras vidas, nos purifica el alma y trae fe a nuestro corazón. Gloria sea a Dios. Y no olvides de ninguno de estos beneficios, sino da gracias a Dios por todos estos beneficios. Porque junto con la salvación, amén, Dios nos perdona, nos limpia con su sangre, sana nuestras dolencias, nos rodea de misericordias. Dice la palabra de Dios que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, sino que son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra de Dios! Y bueno, con esta palabra quería compartir en este día y que, bueno, que sepas que Dios
no solamente nuestro Salvador, nuestro sanador, sino que tiene muchos beneficios y promesas de Dios para nuestras vidas. Pero está en nosotros arrebatar todas esas promesas de Dios. El primer paso, que creamos en Jesucristo, en el sacrificio de Jesús, sabiendo que la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. Y junto con esta salvación también Dios nos da esos beneficios, esas promesas de Dios para nuestras vidas. No solamente para ti, sino para todos tus hijos, para los hijos de tus hijos, para todo aquel que cree en Él. Amén. Y bueno, voy a seguir tomando los mates. Que el Señor te bendiga en este día, en esta mañana, que puedas seguir leyendo la palabra de Dios, que puedas seguir congregándote, que puedas seguir sirviendo a Dios. Porque Dios nos llamó no solamente a ser salvos, sino también a servirle a Dios. Amén. Y es un privilegio poder servirle a Dios, poder compartir la palabra de Dios. Y siempre hay alguien que necesita una palabra de Dios. Tal vez un vecino, un familiar, alguien cercano. Muchas veces queremos ir lejos a predicar la palabra de Dios y capaz que el que está al lado nuestro necesita una palabra de aliento, una palabra de vida para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga en este día, en esta mañana, y bueno, te use en gran manera y seas sano en el nombre de Jesús. Declara que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados y sanados. Dios te bendiga, quien te habla Liliana Marcus. Y bueno, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, puedes compartirla con aquellos que realmente necesitan una palabra de Dios en este día. Bendiciones y que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en la próxima reflexión. Bendiciones.